Hola chicos, vamos ahora a ver algunos contenidos de lenguaje y comunicación que vamos a aprender en estas 2 semanas. El objetivo de las clases es leer el texto, comentar, describir personajes y explicar causas y consecuencias de las acciones. Estas 2 guías son desde el 20 al 31 de julio. Fíjense bien en el monito que está aquí en la pantalla porque más adelante te vas a acordar de él. Comenzaremos con las palabras que califican. Miren estos 2 monitos que están ahí. Miren estos 2 peces. ¿Cómo los encuentran? ¿Qué características tienen? Miren sus caras. Yo podría decir que están cansados, que están tristes, que están agobiados, que están angustiados, ¿cierto? Miremos el sol, miremos las manzanas. ¿Qué podría decir de ellas? Puedo decir que el sol es amarillo, que el sol es caluroso, las manzanas están mojadas, unas son verdes, otras son rojas, que son ricas. Obviamente yo no puedo decir que son ricas si las veo, pero es una característica que está implícita en ellas porque nosotros ya las hemos probado antes, ¿cierto? Igualmente con el sol, yo no puedo decir que el sol es caluroso porque lo estoy mirando, pero es una característica que está implícita en el dibujo, porque yo ya sé que el sol es caluroso. Muchas veces nosotros utilizamos ciertas palabras para describir a las personas, animales o cosas. En este caso, yo voy a utilizar la palabra rojo para describir al globo. También puedo utilizar la palabra redondo, ¿ya? O liviano. En el caso de la flor puedo decir que es morada, que es hermosa, que es olorosa. La piedra, las palabras que puedo usar es dura, redonda, ¿ya? Y el mar puede ser azul, bonito. Ahí cada uno tiene sus propias percepciones de lo que son las cosas. Todas estas palabras que utilizamos son para decir cualidades de los objetos en general, personas y también y animales, ¿ya? La niña que está ahí, yo digo que es estudiosa, es una cualidad. Los niños están alegres, la tortuga es lenta y el león es salvaje y peligroso. Esas palabras también son palabras que describen a los objetos, animales o cosas, ¿ya? Pero en este caso serían cualidades. No son características físicas, sino cualidades. Todas estas palabras que anteriormente vimos, todas esas que están ahí, se llaman adjetivos calificativos. Y esas son las palabras que a nosotros nos van a ayudar para poder describir a los personajes de los cuentos que vamos a leer a continuación. Entonces, ¿qué son los adjetivos? Son todas aquellas palabras que nos permiten describir físicamente a las personas, animales o cosas, objetos en general. También indican cualidades tanto positivas como negativas de las personas o cosas. Pero ¿cómo nos damos cuenta que hay un adjetivo en la oración? Hay dos preguntas claves que nosotros nos dan a entender cuál es el objetivo o cuál es la palabra que nos da una característica del objeto, de la persona o el animal, ¿ya? Esas preguntas son ¿cómo es o cómo son? Si yo a una oración le hago esa pregunta, la respuesta va a ser el adjetivo. Veamos un ejemplo. Esa casa es antigua. ¿Cómo yo sé cuál es la característica de esa casa? Tengo que hacerme la pregunta. ¿Cómo es la casa? Antigua. Por lo tanto, ese es el adjetivo calificativo que califica y describe la casa. Mi mochila es grande y azul. ¿Cómo yo sé cuáles son los adjetivos? Tengo que hacerme la pregunta. ¿Cómo es la mochila? Grande y azul. Por lo tanto, esos son los adjetivos calificativos. En este caso, Martín es conservador, una cualidad. También las cualidades las puedo extraer haciéndome esta pregunta. ¿Cómo es Martín? Conversador. Adjetivo calificativo. El perro juguetón y cariñoso también son cualidades. También las puedo sacar con la misma pregunta. ¿Cómo es el perro juguetón y cariñoso? Vamos a ejercitar. Manuel es inquieto y llorón. Piensen cuáles eran las preguntas que yo les dije que podíamos extraer el adjetivo. Bien. ¿Cómo es Manuel? Respondan ustedes en su mente. ¿Respondieron? Bien, inquieto y llorón. Por lo tanto, inquieto y llorón son los adjetivos calificativos. Mi abuela es cariñosa.
La pregunta, piensen, ¿cuál es la pregunta que me hace extraer el adjetivo? ¿Cómo es mi abuela? Es cariñosa. Bien, ese es el adjetivo calificativo y el resto se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan en sus casas. Ahora que ya sabemos utilizar los adjetivos para describir, continuamos con lo siguiente. Los personajes tienen dos tipos de características. Tienen características físicas y características psicológicas. Las características físicas corresponden a los rasgos físicos como la estatura, color de piel, pelo, etc. Por ejemplo, el pelo canoso debería haber dicho ahí, ojos verdes, menuda significa delgada, musculoso, etc. Y también tienen características psicológicas, ya que corresponden al carácter, la personalidad o la forma de ser del personaje que podemos reconocer a través de las descripciones directas de sus gestos o de sus gestos, actitudes, reacciones o acciones. Por ejemplo, enojado, alegre, quería estar solo, regalaba dulces a todo el mundo. Cuando las características de los personajes no aparecen explícitas en el relato, es relevante considerar las acciones que realizan, ya que nos pueden orientar a conocer su personalidad. Lo que pasa es que a veces en los textos no sale explícitamente escritas las características de los personajes. No dice este niño es inquieto o este niño es alegre, no lo dice. Pero a veces hay acciones que realizan los personajes que a nosotros nos dan a entender cuáles son las características de este personaje. Por ejemplo, si en el texto dice que el niño salta, corre, ríe, nosotros podemos dar a entender que la característica del niño es que es un niño alegre, ¿ya? Entonces, no siempre nosotros tenemos que buscar las palabras exactas que nos digan cuáles son las características, sino que tenemos que también ver cuáles son las acciones que los personajes realizan para poder comprender. Pasamos a un segundo contenido, que es de lo que vemos en las guías, que es la causa y consecuencia, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos tiene una causa y consecuencia, por lo tanto en los textos también las acciones tienen causa y consecuencia, ¿no? Dice aquí, si caminas bajo la intensa lluvia sin paraguas impermeable, te resfriarás o te mojarás, que esa será la consecuencia o el efecto que también se le dice. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Pueden ser muchas causas. Una causa podría ser que yo no tenía paraguas, una causa puede ser que se me quedó el paraguas en la casa o que se me rompió, etc. ¿Ya? El resfrío sería el efecto, o que el niño esté mojado sería el efecto, ¿ya? Y que también se llama consecuencia. Miremos los cuadros que están a continuación. Igual que en delante con los adjetivos, aquí también hay preguntas que son claves. Para nosotros poder extraer cuál es la causa, que es la segunda parte que está ahí, podemos preguntarnos qué fue lo que pasó. Si yo me pregunto qué fue lo que pasó, yo puedo saber cuál fue la causa de la acción que está ocurriendo en ese momento. Y si yo pregunto qué pasó finalmente, yo puedo saber cuál es el efecto o la consecuencia. Aquí hay un ejemplo. Hoy tuve que pagar una multa en la biblioteca. Eso fue una consecuencia de algo que ocurrió anteriormente. Fue lo que pasó después. ¿Y cuál fue la causa? Me atrasé solo un día para entregar el libro que pedí la semana pasada en la biblioteca. Eso puede ser una causa, pero también puede haber una causa de eso. Piensen, ¿cuál puede ser una causa que la persona se haya atrasado en entregar el libro que pidió la semana pasada en la biblioteca? Una causa de eso también puede ser que el niño se le haya quedado en la casa, que el niño se le perdió, que le robaron el libro o que el niño se enfermó, etc. Pueden haber muchas causas. La causa siempre ocurre primero y luego ocurre el efecto o la consecuencia. Aquí en esta tabla vamos a pensar nosotros un efecto y una causa, o una causa y un efecto, porque primero viene la causa y después el efecto. Primero pensemos en algo que ocurrió. A ver, piensen ustedes. Una acción, cualquier acción. Por ejemplo, mi perro se enfermó del estómago. Ese es el efecto, lo que ocurrió después. Ahora pensemos una causa. Porque comió un alimento que no debía comer. Eso puede ser
una causa, ¿cierto? Y el efecto es que mi perro se enfermó del estómago. Ahora en los textos tenemos que ser bien cuidadosos en ver cuáles son los efectos y las causas. Vamos a leer este texto. Entre los años 1543 y 1544, Pedro de Valdivia le ordenó a Juan Boón fundar la ciudad de La Serena, debido a que los viajes entre Lima y Santiago eran demasiado largos y peligrosos. ¿Cuál fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Pedro de Valdivia le ordenó fundar la ciudad de La Serena. Eso fue lo que ocurrió, fue el efecto, la consecuencia. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que yo me debo hacer. ¿Por qué? Y ahí encuentro la causa. ¿Por qué? Ahí dice, hay una palabra clave porque dice debido. Debido a que los viajes entre Lima y Santiago eran demasiado largos y peligrosos. Esa es la causa. ¿Por qué? Vamos a responder ahora. Miremos aquí la secuencia. La gallina empolla los huevos, es lo que está pasando. Una consecuencia o un efecto de que la gallina esté empollando los huevos es que los huevos se quiebren y luego nazcan los pollitos. Y una causa de que la gallina esté empollando los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué la gallina empolla los huevos? Nosotros podríamos deducir. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, podemos pensar que la gallina sabía que tenía que empollar los huevos, sabía que tenía que calentarlos para que los huevos nacieran, ¿cierto? Esa podría ser una causa, que ella ya estaba predispuesta a empollar los huevos porque ya lo sabía. Todavía no hemos terminado, tenemos que ver la guía, así que esperen un poquito. Vamos a ver la primera guía del 20 al 24 de julio. De acuerdo a lo leído, une a cada hermano con su característica correspondiente. Ahí había un texto, ¿ya? En el texto ustedes habían ciertos personajes, habían 3 personajes que eran 3 hermanos y había un mago, ¿ya? Si no se acuerdan pueden volver a leer el texto. Tienen que unir aquí cuál de estas 3 características corresponde a cada uno de los hermanos. Si no saben lo que son las palabras arrogante, humilde, combativo, pueden buscar en internet. O pueden preguntarle a su mamá, a su papá o a alguien con quien esté con ustedes. La letra B, ¿cuál de los 3 objetos entregados por la muerte te gustaría tener? Lo importante de esto no es solamente nombrar el objeto que te gustaría tener, sino que justificar tu respuesta, mencionando qué es lo que harías con él. La letra C, aquí hay un adjetivo, sensato, dice que lo que es sensato, prudente, cuerdo, de buen juicio. Entonces te pregunta, ¿cuál de los 3 hermanos cumple mejor con este término? Habían 3 hermanos, recuerda, uno de los 3 era sensato. Me dices cuál de los 3 era y después justifica tu respuesta mencionando cómo te diste cuenta que eres sensato, porque esta es la parte donde yo te explicaba en delante de que a veces el texto no te decía exactamente los adjetivos que te describían al personaje, sino que tú a través de las acciones tenías que averiguarlo. En este caso pasa eso. En el texto no sale la palabra sensato, pero tú a través de las acciones de los hermanos tú te puedes dar cuenta cuál de los 3 era sensato. Letra D, acá ustedes tienen que hacer lo que hicimos arriba, causa y consecuencia. Ahí están los 3 hermanos, el hermano mayor, el hermano mediano y el hermano menor. Cada uno hizo 3 acciones y ustedes me tienen que escribir primero la causa, preguntándose por qué lo hizo y finalmente la consecuencia, qué es lo que ocurrió luego, en cada uno de los casos. Vamos a la guía del 27 al 31 de julio. Observemos las imágenes, igual que la guía anterior, tenemos que describir a estos personajes con 3 adjetivos que los describan. Luego me das tu opinión, esta opinión es muy personal de lo que tú observas en la imagen. Quiero yo saber qué es lo que tú opinas de lo que está ocurriendo en la imagen. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que se fijaran en el monito que estaba en la primera parte? Bueno, ahora viene ese monito. El cuento que vamos a leer está el monito incluido ese ahí, ese enanito.
ya que es de la película Shrek. Luego de que leyeron el cuento, ustedes tienen que unir, igual que la guía anterior, las características de los personajes con el nombre del personaje, ¿ya? Recuerden que si no saben lo que es, pueden buscar en internet. O en un diccionario también se puede buscar. Acá tienen que describir 3 personajes del cuento. Yo les di 2, la hija del molinero y Rumpelstiltskin. Y el tercero lo ponen ustedes, ¿ya? Y ustedes me describen el personaje. Ojo, lo importante aquí, yo no quiero descripción física en esta parte, por eso que lo escribí. Dice aquí menciona las características psicológicas de ellos, o sea, en cuanto a su carácter, personalidad o a su forma de ser. No quiero que me digan que la niña era alta, delgada, de piel, de pelo negro, ojos verdes. Eso no quiero, yo quiero que me digan cómo ellos eran en su personalidad. Bueno chicos, con esto hemos terminado. Ojalá que les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.